y vegetales están cayendo 9,5%. ¿Eso cuánto equivale? 3,1 millones de dólares, según el análisis de datos del gobierno reciente publicado por la organización Partnership for a New American Economy, algo así como Alianza para una Nueva Economía Estadounidense. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de la economía, o no estamos hablando de la inmigración ilegal, no. Estamos hablando de que hay una inmigración legal de procesamiento de visas para empleados estacionales y se ha retrasado. ¿Y qué significa eso? Bueno, que como obviamente pues no hay mano de obra ilegal, ni tampoco legal para poder atender la canasta familiar, nosotros vamos a ver un incremento en todo lo que son vegetales y frutas. Recordemos algo, el ser humano puede vivir sin petróleo, puede vivir sin luz, bueno, obviamente va a ser muy incómodo, pero puede vivir, pero no sin comida. Entonces, al ver afectada nuestra economía en lo que es la alimentación, estaremos enfrentando un gravísimo problema. Y no es que va a haber falta de comida, es que se están botando cientos de comidas porque no hay trabajadores que recojan la comida. Por otra parte, están subiendo los salarios para los norteamericanos que puedan recoger comida, es decir, se le está pagando hasta $14 y $16 la hora para personas que recojan la comida. Entonces, ese salario va a ir incrementado en las verduras que tú consumes, en las verduras que yo consumo y en todo lo que nosotros consumimos. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Primero, obviamente, porque lo vamos a ver reflejado en la canasta familiar. Segundo, porque saca a la luz el problema gigante que tiene los Estados Unidos en la parte migratoria. Y no estamos hablando en la ilegal, estamos hablando aún en la legal, que no desarrolla las soluciones como visas transitorias para solucionar algo tan básico como la comida, como lo que son los alimentos básicos que llevamos a la mesa. Entonces, esto es sumamente preocupante y obviamente esto va a repercutir en elecciones, esto va a repercutir en candidatos, esto va a repercutir en la mesa de decisiones y eventualmente en lo que tú y yo vamos a consumir porque los precios van a subir. Sobre todo el tomate que me gusta tanto. Yo siempre me fijo, pero el tomate es una fruta, ¿no? Hablan de verdura, pero el tomate es una fruta. Fíjese qué tan interesante es este tema de los trabajadores agrícolas, porque nosotros aquí en la ciudad no nos damos cuenta de qué es lo que se vive en el campo. Absolutamente para nada. Pero Camilo, a mí se me ocurre una pregunta y es, ¿tú crees que de todas formas si no se va a efectuar deportación de inmigrantes y la gente va a seguir ingresando, ¿van a aumentar el número de trabajadores agrícolas? ¿O no? ¿O la agricultura norteamericana ya llegó a su máxima expresión? Lo que pasa es que es un problema muy serio, porque una granja agrícola o una granja de vegetales necesita por lo menos 300, 400 personas en el campo. Son 300, 400 personas en el campo que para tú decirle al IRS que de verdad facturaste o recogiste, tienes que certificar que tienes 300 o 400 empleados mínimo con un Social Security. Entonces no es tan fácil como reclutar a 400 o 600 personas que no tengan la documentación legal y hagan la labor, sino es como justificas la labor ante IRS. O sea, es literalmente una multa garantizada porque no tienes cómo compensar lo que estás recogiendo versus las personas que no estás declarando. Entonces, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque la economía de lo que nosotros vamos a terminar pagando se está viendo reflejada por no aclarar un problema en este momento, o sea, legal, un problema en este momento migratorio. Es decir, si no se genera una solución migratoria, las cosas van a incrementarse, las circunstancias alimenticias van a incrementarse. Y la gente dirá, bueno, pero ¿qué importa un plátano o un banano? Bueno, mucho. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos que comer. Y no es lo mismo pagar $7, $8, $6 por huevo a pagar $15 o $17. Y si a eso le sumas que tienes que comprar tomates, vegetales y todo lo demás, pues el incremento en nuestro bolsillo se va a ver reflejado sumamente grande. Sí. No importa cuánto ganas, o sea, vas a sentirlo. Claro. Eventualmente vas a ver el hueco y el problema y la pérdida económica que va a tener los Estados Unidos en todo lo que es alimentación. Sí, además ahí es donde nos damos cuenta cómo nos preguntamos cómo, si el combustible está bajando, ¿por qué los alimentos no bajan? ¿Por qué siguen subiendo los precios de los alimentos? Pues ahí está la respuesta, porque no hay mano de obra y se está volviendo muy cara por eso, por la escasez de trabajadores en los campos agrícolas. En New York está Charlie. Charlie, pregunta en este tema de la economía y de las labores en los campos. Camilo, nosotros escuchamos una noticia el día de ayer en la televisión en Nueva York que causó mucho revuelo y fue
Una compañía de California estaba diciendo que ellos estaban acondicionando viviendas, unas viviendas bastante cómodas, Camilo, con su baño, con buena cocina. Eran una especie de trailers que ellos los acomodaron en cierto lugar de California, en una finca, para poder traer trabajadores, porque decían que había bajado la cantidad de trabajadores que estaban entrando, que había una disminución masiva de trabajadores y ellos estaban necesitando mano de obra. ¿Qué sabes tú sobre esto? Sí, definitivamente es el mismo problema. Hubo un error técnico donde literalmente estas visas legales, no estamos hablando de personas que cruzan sin documentación, estamos hablando de personas que cruzan con una visa técnica para poder hacer estas partes. No solamente se les está dando acomodo de un tráiler, se les está brindando por primera vez seguros médicos, se les está brindando acomodaciones básicas, se les está brindando hasta transporte y comida para estas personas que puedan de alguna u otra manera. Y tú dirás, bueno, qué interesante que haya esa plaza. Bueno, es que en realidad no la hay, o sea, abastecimiento de alimentación dentro de los Estados Unidos, y estamos hablando de y vegetales. Entonces, la crisis está en este momento repuntando y se está marcando. ¿Por qué? Porque y toda esa comida no. La alimentación va por ciclos. Hay tiempos en las temporadas de lluvia, hay tiempos en las temporadas de verano donde se siembra. Por eso vemos financieros de nuestra nación, y por otra parte vemos pocos candidatos que puedan ofrecer una solución real, solucionable a crisis que, si no se atacan ahora, todo. Mi inquietud sobre este tema, Luis, y se pone uno a pensar, es, por ejemplo, cómo compensa el señor Donald Trump, por ejemplo, su propuesta de sacar a todos los inmigrantes con realidades como esta que estamos analizando hoy, en el que la mano de obra dentro de los Estados Unidos se hace insuficiente, porque la verdad de fondo es que la mayoría de estos trabajos de campo y la mayoría de estos trabajos manuales los hacen inmigrantes. Entonces, ¿cómo se puede pensar en sacar una mano de obra potencial que está sirviendo de alguna manera al crecimiento del país, a la economía, cuando hay una realidad tangible de que son realmente necesarios? Otros países a desarrollar sus construcciones. Esto no es haya hecho dinero o que necesite mano de obra en cualquiera de estas. Estamos hablando de tipo de personas, estamos hablando ni siquiera un problema de conducta social afuera, es un problema alimenticio, de que si no lo resolvemos, hasta Donald Trump va a pasar hambre. Hombre, es que se inmigraron en masa
para Estados Unidos porque tenían problemas de hambre en Irlanda. Claro, hablamos de otras épocas, pero es que eso no puede cambiar la visión. Epítetos hacia los inmigrantes indocumentados, porque de ellos se trata. Charlie, la última pregunta para Camilo. Camilo, la última. Resulta que para muchos latinos que nos están escuchando ahorita, que pueden decirle a sus familiares y en los países de Latinoamérica, la forma más fácil para venir a los Estados Unidos con una visa de trabajo para los jóvenes y para sobre todo las chicas es visa de trabajo, licencia de conducir y todo. Pero es muy importante esto porque son los que hacen el cuidado de nuestros niños. Laborales, empresariales y obviamente van a ser muy requeridas por todas las diferentes empresas, por existir y existente. Entonces lo primero que hay que entender es que hay que educarse, hay que prepararse y no solamente eso, hay que actualizarse para descubrir no solamente las tendencias que ya existen, sino las que se pueden descubrir. Bien mencionaste, social marketing, media, nuevas tendencias se están en este momento creando. ¿Por qué? Porque no solamente es estudiar lo básico, medicina, derecho, etcétera, sino también nuevas carreras que puedan servir. Ahora, la única salida no solamente cruzarlo de manera ilegal, hay muchísimas formas de hacerse camino, no solamente en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la misma Asia, se está en este momento necesitando tantas partes, entonces no todo radica en un punto. Y pueden haber múltiples fuertes, pero la manera correcta de hacer las cosas o de generar o mantener el éxito es hacerlo desde una perspectiva correcta, es hacerlo de una perspectiva seria. Ahora, también hay un problema interno. Los que llegaron aquí con sus padres, los que están aquí, los que quieren desarrollarse pero no tienen un documento. Bueno, se acercan las elecciones del 2016. O sea, aquellos que pueden votar o influenciar a otros para que puedan votar, lo tienen que hacer muy seriamente, porque estas decisiones gubernamentales del 2010 son las elecciones más importantes que ha tenido los Estados Unidos, a nivel económico, a nivel migratorio, a nivel educativo y a nivel nación. Entonces, es importante entender que sí necesitamos un candidato que esté de acuerdo con cosas muy sensatas, que pueda brindar resoluciones y no irse por el que más habla, por el más popular o por el menos popular, sino por la verdadera razón. Y para ellos que están afuera, que busquen una opción. Primero, obviamente, edúquese, o sea, apuéstele a la educación, apuéstele al desarrollo, apuéstele a educarse. ¿Por qué? Porque siempre va a conseguir puertas, ya sea en su mismo país o fuera del país. Y segundo, obviamente, busque una manera legal, porque sí la hay. Hay muchas formas legales de poder buscar visas, no solamente aquí, sino en otros países, pero de una manera correcta. Perfecto, Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado en la radio, aquí en la 1550, Despierta Miami. La radio se escucha en el área triestatal de Nueva York a través de mundonetradio.com. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de estos temas, de la política, de la economía, de todo lo que nos afecta a nuestra comunidad hispana. Un abrazo. Éxito, gracias. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
Llévanos contigo. Ya está aquí la nueva